publica el DSM-3, ¿no?, que es una clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, deja de ser algo tan establecido. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que la neurosis en principio presupone una etiología, ¿no?, y que tiene una clara impregnación del psicoanálisis y por lo tanto es demasiado etiológica y es demasiado tendenciosa. Algo de esto se dijo, pero sin embargo todos nosotros sabemos que muchas veces hablamos de neurosis y vamos a ver a qué nos referimos cuando estamos hablando de neurótico. Y este es un problema que sería en realidad la primera de las slides. En todo lo que es salud mental nos movemos como si estuviésemos metidos en la Torre de Babel. Y digo que cuando yo digo una cosa, cuando ella dice una cosa, dice otra cosa, y cuando cada uno dice algo, es distinto. Entonces, llegar a una terminología en común es de las cosas más importantes. Por eso Spitzer, que fue el tipo que armó el DSM-3, que cambió un poco, a partir del DSM-3 hay pocas clasificaciones que son fundamentales en la psiquiatría. Una fue la de Morel en 1860, otra fue la de Kreppel en 1916, y otra es el DSM, ¿no? El DSM-3, concretamente, que fue en 1980. ¿Hubo un 1, un 2? No, 1, 2, 3, 4, 5, 4 revisados, unas cuantas. ¿Qué significa DSM? Manual Diagnóstico y Estadístico, en inglés. Y esto quiero decir, son clasificaciones. Una clasificación no es un libro de psiquiatría. Es como decir que la guía habla de la gente. Digamos, si la guía de teléfono borro, yo digo Fernández Rodríguez, Fernando Rodríguez, yo que sé de Fernando Rodríguez y sé la dirección y el teléfono, digamos, sé bastante poco, digamos, y nadie discutiría que si yo agarro la guía de teléfono, digamos, lo único que sé de este buen señor es eso. Bueno, el DSM es eso. Es un manual diagnóstico estadístico, no es otra cosa. No es un libro de psiquiatría, no habla de las personas, digamos, habla de determinados aspectos que podemos encontrar en De signos y síntomas. signos y síntomas, nada más. Otro de los grandes cuadros nosológicos, Signos y síntomas que son los que describen. síntomas, por ejemplo, tristeza, anhedonia, miedo. Y a través de esos síntomas y de esos signos, ustedes dicen que la definición Claro, de trastorno. De trastorno. De trastorno. Son los disparadores. Ahí dan la medicalización, una vez Claro. que Claro. Claro. Pero la verdad que no sé cómo lo hacen. Bueno, eso depende de cada una de las categorías. Esto lo podemos discutir. Este es un tema como para discutirlo, ¿no?, en sí. Hay muchos estudios en esto. Ha habido como tres formas de la realización de estas cosas. Uno, se tomó la historia, eso sobre todo en el DSM-3, el DSM-1, el DSM-2. El DSM-1 estaba muy influenciado por todo el concepto de reacción. El DSM-2 estuvo más, y el DSM y la CIA, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, en general vinieron más o menos juntas. ¿En el 4? ¿El qué? ¿DSM? El DSM-2. El DSM-3, en cambio, es el que produce una ruptura importante en todo esto, y lo que plantea, a mi entender falsamente, ¿no?, que lo que hay es, lo que se busca es algo que sea ateórico, de lo que dice Spitzer, ¿no?, como si el fenómeno, como si uno pudiese ver algo sin una teoría por detrás. Entonces ellos lo que quieren es disecar el síntoma. No, esto es angustia, punto. Digamos, si yo con esto lo que quiero decir es simplemente eso, no quiero decir lo que estoy hablando es la angustia señal, ¿no?, porque en realidad el yo está en conflicto con el ello, entonces a partir de ahí armar una suerte de teoría, decir la angustia existencial. No, yo quiero pensar que únicamente existen los síntomas y los limpio todos los síntomas y los agrupo en función de qué, de parámetros estadísticos, ¿no? Entonces, si yo veo que, por ejemplo, planteo el ataque de pánico, ¿no? Trastorno de pánico es una cuestión, ataque de pánico es otra. Ataque de pánico, ¿cuándo un ataque es ataque de pánico? Cuando reúne 5 síntomas de una serie de 14 síntomas. Estos 5 síntomas tienen que estar presentes. ¿Y por qué 5 y no 6? ¿Por qué 5 y no 4? Entonces, por ejemplo, todos pueden decir, ¿no? ¿Por qué? Porque se vio que estadísticamente, si yo tomaba 4 síntomas, iba a encontrar en un hospital general, por ejemplo, que el 90% de la gente tenía un ataque de pánico. Si yo agarraba 5 síntomas, en cambio veía que
es el punto en donde mayor Uno cantidad. falta siempre. Claro. ¿No? Entonces, ¿Por a partir qué de ahí hicieron. 5D 13? Claro, el 14. ¿Por qué 5D 14? Porque son los que se vio que estadísticamente aparecían más frecuentemente en este tipo de situaciones. Hay más clasificación para que todos los individuos especialistas en eso hablen el mismo idioma. Por ejemplo, Eso. el 1, todo el mundo va a saber qué es el 1 y lo va a poder diferenciar del 3 o del 4. Claro. Eso por lo menos en la clínica se establece así, por eso se clasifican las cosas. Bueno, Spitzer lo que dice que la importancia que tiene que ser para comunicación, control o comprensión. Para eso se clasifica. Y esto, lo más importante es para que los colegas hablen entre sí y todos entiendan lo mismo. Y yo te digo, pirulo, vos sabés que me estoy refiriendo a pirulo. Surge además porque en el 78, en el 77 Spitzer hizo unos criterios diagnósticos de San Luis que fueron bastante importantes, y a partir de ahí se hace un trabajo que fue Estados Unidos, fue Washington, Nueva York y Londres, y se pasaron 20 historias clínicas. Pasaron 20 historias clínicas de un lugar para el otro y del otro lugar para el uno. Y se vio a ver sin diagnósticos, digamos. Y se vio a ver qué pasaba. Y vieron que tenía una tasa de concordancia bajísima. Y dijeron, si tenemos tasa de concordancia tan baja, ¿cómo después vamos a buscar, por ejemplo, una terapéutica farmacológica? Si lo que para vos es A, para mí es Z, no es a vos estás medicando de una manera la cosa y yo le estoy medicando de otra, y estamos refiriéndonos a objetos que son distintos. Esto, digamos, la principal razón que hoy sigue estando es la comunicación entre colegas, que esto nadie lo discute demasiado. Lo que tenía que ver con el control, que a partir de ahí se iba a hacer un control de enfermedad, decididamente no, y la comprensión del fenómeno, digamos, está como claramente en discusión. Cuando estaba por salir el DSM-5, estaba por salir semanas antes de salir. Para que ustedes se den una idea, el DSM-5 colaboraron 50.000 psiquiatras en el mundo. Mucha gente. Mucha gente se le pidió que haga colaboraciones, que estudien, que manden cosas, qué sé yo. El tipo que era el director del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos dice: nosotros durante los últimos 30 años hemos financiado cantidad de investigaciones siguiendo los parámetros de la Asociación Americana de Psiquiatría y no han producido ni un solo marcador biológico confiable. ¿Qué sería eso? Por ejemplo, decir, si está aumentada la interleuquina 2, entonces yo puedo hablar de esquizofrenia. Entonces, si no ha habido esto, nosotros nos vamos a dar un peso más. Esto, la plata, no hay demonio, imagínate los americanos, digamos, era terrible esto. Y además, 2 semanas antes de que salga el otro manual, dijeron, nosotros no vamos a dar más plata para financiar nada y vamos a hacer otra clasificación que los RDoC. Y los RDoC son, digamos, si al DSM uno puede pensar que es biológico, los RDoC son a la N, digamos, es de esos. ¿Ustedes entienden esto? Porque Para mí estamos hablando de celulares. Bueno, pero vamos para abajo. No, pero está buenísimo. Bueno, estamos en chisme de celulares. No, Perdón. pregunto si, digamos, todas las clasificaciones se ponen de acuerdo y todo bien. Ahora, yo me pregunto si hay síntomas, no sé si lo estoy diciendo bien, que a lo mejor pueden ser concordantes o que se cruzan con otra enfermedad y el diagnóstico pueda ser errado. Digamos, que la misma persona tenga distintos síntomas y uno le diga, bueno, tenés ataque de pánico y en realidad esos síntomas también pertenecen a otro tipo de enfermedad y puede haber algún margen de error con eso. Bueno, O parece todo como muy establecido, pero digamos, Intersección. cada persona es, claro, Como intersección. claro, como que puede llegar a pasar eso o no. sí, bueno, el O ataque digamos, es... como decías, todo muy estricto de que si son 5 y que Claro. pueden ser esos 5, digamos, no hay ninguna falencia y que pueda pasar. O... Pero por supuesto, digamos, de todas maneras yo diría que el ataque de pánico, No es tan lineal. en principio, es algo que puede estar presente, ponerle en 70 enfermedades, Claro. 80 enfermedades. Entonces, cuando yo encuentro un ataque de pánico, no estoy diciendo un ataque de pánico, yo estoy hablando de un trastorno de pánico, estoy hablando de otra cosa. ¿En qué No. enfermedad, por ejemplo? En infarto agudo de miocardio, Un infarto. en una esquizofrenia, en una depresión, en una fobia, en una anorexia nerviosa, Es parte de puede otra haber cosa, en N Todas. cantidad de cosas, de ataque de pánico puede ser miles. Pero bueno, volviendo un poco a cosas, yo no puedo encontrarme, va a haber gente que es normal, entre comillas, haciendo toda esta salvedad de la normalidad, va a haber gente que es neurótico,
O va a haber gente que es psicótica, ya vamos a aclarar qué es lo que significa cada uno de estos términos, ¿no? Va a haber gente que tenga algún trastorno de la esfera sexual, ¿no? Y va a haber gente que tenga trastornos de personalidad. Toda esta gente además puede tener distintas cuestiones, le pueden pasar cosas. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, le puede pasar, a ver, último que no se ve nada, pero bueno, no importa. Uno puede tener... ¿Qué? Yo creo, a ver si estoy bien. Escuchándote puedo omitir eso. Sí. ¿Lo vas a compartir? Me parece. Sí, por supuesto. Uno puede Me parece tener que lo ocurre. alteraciones del estado de ánimo, ¿no? Ustedes me dicen, pero una persona que tenga una alteración del estado de ánimo es un neurótico, es un psicótico, es un perverso, bueno, puede ser cualquier cosa. Uno le puede pasar que tener una alteración del estado de ánimo y tener como distinta estructura, distintas posibilidades, pasa por otro lugar, ¿no? Una persona, más allá de su estructura psíquica, puede llegar a tener algún problema psicosomático, ¿no? Y acá hay que hacer toda una cuestión de que la diferencia entre lo que sería tener un problema clínico de un problema psicosomático. Yo personalmente no creo mucho que haya una estructura psicosomática, lo que sí hay fenómenos psicosomáticos que le puede pasar a cada persona, que esto variará. Y estos fenómenos psicosomáticos se darán distintos de acuerdo a cómo cada uno sea. Bueno, si uno tiene un trastorno de personalidad va a ser una cuestión, si uno tiene una Eso es lo que psicosomática. tenés que explicar porque me parece que es la parte Sí. que... Ahora vamos a más específicamente. La otra cuestión que le puede pasar a uno es que uno tenga una adicción. Y una persona puede ser adicta más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, uno puede ser un psicótico adicto, puede ser un neurótico adicto, puede ser un perverso adicto, puede tener un trastorno personal adicto, digamos, son cosas distintas. La adicción, llegado un momento, impone su propia característica, ¿no? Por ejemplo, uno ve los alcoholistas y los alcoholistas tienen, llegado un momento, un patrón más o menos parecido. ¿Por qué? Porque el alcohol plantea ciertos cambios de personalidad, porque el alcohol plantea, digamos,